Aló, bienvenidos a Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre el origen de las oligarquías en el siglo 500, 600, en los años 500 y 600 después de Cristo. Cómo se forman las oligarquías, cómo comienzan poco a poco a estructurarse. Es normal que existan oligarquías, lo anormal es no darse cuenta y vivir como, sobre todo en estos tiempos, como si en verdad hubiera democracia, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué sucede? ¿No? Acaban de encontrar en la zona de Alemania un cementerio de, de guerreros del año 500 a 600. Para esa época ser guerrero era ser un noble. Era, el ejercicio de las armas solamente estaba reservado a la élite, no a la gente de clase baja, ¿no? A ellos no se les permitía, era peligroso. Solamente los ricos, los poderosos, los nobles usaban armas y usaban buenas armas, tremendas espadas, unas corazas, todo eso. ¿Qué ha pasado? Hay una zona llamada Alemania. Alemania, es una zona, ¿cómo te digo? Histórica. Está entre el Rin y el Danubio. Es justamente la frontera natural del Imperio Romano. En esa zona se instaló una tribu, la tribu alemana, la tribu de los alamanes, que significa todos los hombres. Esta tribu comienza a crear poco a poco estructuras políticas. Y cuando los carolingios, los merovingios, porque también había carolingios, pero eran mayordomos de palacio, los francos, ¿no? Esta tribu llamada los francos comienza a crear estructuras políticas más fuertes, más sólidas, pero igual de feudales. Cuando estos francos comienzan a expandirse hacia el norte de Europa, comienzan también a someter bajo su influencia a esta tribu de alamanes. Entonces, estos grupos nativos nativos alemanes comienzan a crear sus propios duques, sus ducados, sus caudillos militares, sus duques. Uno de ellos son estos alamanes, que justamente han encontrado aquí. Lo peculiar de estos alamanes, son que esta zona de Baden-Württemberg, ¿no?, se mantuvo políticamente autóctona, mientras otros grupos que estaban también poblados por alamanes tenían duques, pero duques francos, duques longobardos o lombardos, ¿no? O sea, duques también, hasta quién sabe, de repente duques de origen romano, ¿no? Pero no tenían duques de su propio origen genético, su propio origen étnico-tribal. El único sitio donde se encontró esto es en Baden-Württemberg, donde los duques, o sea, los nobles, sí eran nativos. Sí eran nativos. Y justamente han encontrado el cementerio de estos duques nativos. Que es más fácil encontrar de los nobles que de otra gente, ¿no? Porque los nobles tenían sus propios mausoleos. Y esta zona está justamente en los límites del Imperio Romano, al sur, al norte del Danubio y al este del Rin. Ahí está esa zona de Alemania. Fue tomado también por los romanos, tomaron esa zona, pero momentáneamente porque los botaron otra vez y los replegaron a sus límites naturales a los romanos. Después surgen estos condados, como te digo, ¿no?, producto de la irrupción merovingia de los y también de la irrupción lombarda, cuando los francos y los lombardos, los francos toman el control de la Galia y los lombardos de Italia, ¿no?, y todos sometidos bajo la jurisdicción bizantina, nominal del Imperio Bizantino, que era el Imperio Greco-Romano, que se decía heredero del Imperio Romano, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, estos duques, año 500, año 600, estos lombardos, perdón, alamanes, alamán significa todos, todos, man, hombres, todos los hombres. Estos alamanes empiezan a crear sus propias estructuras políticas y comienzan a crear sus propios duques, a tener sus propios duques, a elegirlos, ¿no? Y estos duques se vuelven pues una casta de guerreros. Esta casta de guerreros pues crea su propia estructura política y justamente ese es lo peculiar, que es uno de los pocos lugares donde, como te puedo decir, los alamanes tenían su casta nativa, mientras en otros sitios eran de otra generación, otra etnia, ¿no? Otra etnia, estaban dominados por duques de otras etnias, pero acá no. Y justamente eh, este cementerio ha sido encontrado en Baden-Württemberg, Alemania, justamente en esa zona arriba de esa confluencia del Imperio Romano, ¿no? Y bueno, han hecho una investigación, ¿no? Han encontrado 13 esqueletos humanos, eh,
tres caballos, restos de tres caballos y algunos objetos funerarios conservados que son de diverso origen, ¿no? Estos elementos funerarios son bizantinos, son lombardos, son francos, ¿no? Francos, lombardos y bizantinos, ¿no? Francos están en Francia, lombardos en Italia, ¿no? Que es lo que quedó del Imperio Romano, y bizantinos es el heredero del Imperio Romano, ¿no? Los grecorromanos. ¿Te das cuenta? O sea, han encontrado esos objetos funerarios, lo cual suena muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando investigan, también encuentran una calzada romana, lejos, cerca de la ciudad de Ulm, ¿no? Entonces, esto da lugar a que nos encontremos frente a uno de los cementerios alamanes más importantes de Alemania, ¿no? Encontraron tumbas individuales y también tumbas múltiples, es decir, mausoleos. Eh, y, y se cree pues que estos individuos no fueron enterrados al mismo tiempo, es decir, mausoleos. Las investigaciones genéticas moleculares dieron lugar a detalles sobre sí mismos y se dieron cuenta que este era un cementerio de guerreros de alto rango, o sea, no eran cualquiera, eran la nobleza de ese tiempo, la nobleza de ese tiempo. Entonces, vamos a ver la endogamia entonces, igual que acá en Perú, la endogamia en la oligarquía, ¿no? Justamente en el caso oligarca yo hablaba de la endogamia, sigo hablando de que hay una endogamia ahí, y esa endogamia pues tiene el control de bancas, seguros, FP, energía, ¿no? Y mucha de esa endogamia, de esos oligarcas, son cipayos de la oligarquía globalista, que aquí en Perú quiere meter la ideología de género, el multiculturalismo, ¿no? Tilda a la gente de xenófoba, todo eso, ¿no? En base, en ayuda de la izquierda, que está manejada por ONGs, y en esas ONGs hay gente de la oligarquía, que son gente clave que está manejando ONGs de la oligarquía peruana. Claro, solo que nadie se da cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta. Entonces, esa es la endogamia, ¿no? Aquí también había endogamia en estos guerreros. Solamente que era visible, todos sabían pues que eran parientes. No era, o sea, era visible, pues. No era algo así, solapado, discreto, ¿no? Nada de discreción aquí. ¿Mm? Entonces, han encontrado en el análisis de ADN, el parentesco paterno y materno, sobre la base de las muestras de dientes. Determinaron que 5 individuos eran parientes de primer o segundo grado. Hijos, nietos, mmm, cuñados, cosas así. Primer y segundo grado, ¿no? Primer grado, papá, hijo. Segundo grado, papá, hijo, nieto. ¿Te das cuenta? Corres uno más, ¿no? Primer grado, primer grado, vamos a ver, puede ser papá, hijo, nieto, ¿sí? Hijo, nieto. Primer grado puede ser, yo, mi hermano, mi sobrino. Ahí está. Ese es segundo grado, ¿no? Yo, hermano, sobrino. Primer grado, hermano. Segundo grado, sobrino. Eso es lo que han encontrado aquí. Eh, los difuntos mostraron una variedad de patrones de origen genético. Se dieron cuenta que tenían genes mediterráneos y del norte de Europa. O sea, había contactos transregionales. Y ojo, estos eran nobles. Así que sus contactos debieron haber sido también nobles de esas regiones mediterráneas y del norte de Europa. Entonces tenemos un vínculo entre estas familias. Tenemos un vínculo y la creación de una oligarquía, el origen de una oligarquía local, una oligarquía local y de una oligarquía transregional. No nos va a sorprender pues que la reina Victoria fuera llamada la abuela, ¿no? Porque todos sus nietos eran reyes, sus hijos también eran reyes, ¿no? Estaban casados con reyes, ¿no? O sea, la abuela, ¿no? La abuela pues con hemofilia, ¿no? La abuela, al final la abuela. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Se crea una oligarquía, ¿sí? Así también igual, acá se está demostrando que se estaba creando una oligarquía, ¿no? Estas raíces mediterráneas y el norte de Europa, pues eran lógico que debieron de haber provenido de algunos carolingios o algunos merovingios, porque los francos estaban conquistando ya el norte de Europa, ¿no? Y los longobardos se habían asentado en la zona de Lombardía, que es el norte de Italia. Y entre esas dos estaba este pequeño ducado de alamanes, ¿no? Y también estaban los bizantinos, ¿no? O sea, el hecho de que tengan estas raíces mediterráneas en el norte de Europa y el hecho de que se hayan encontrado objetos fúnebres que son francos, lombardos y bizantinos da lugar pues a que
es muy probable que las esposas de estos guerreros hayan sido pues de este origen, franco, lombardo y bizantino. Y así poco a poco se creen nexos locales, nexos oligárquicos de estas casas reinantes. Entonces tenemos este origen diverso, y tenemos al final una sola gran familia oligárquica que dominaba toda Europa y también se peleaban entre sí. Ese es, después ya llegamos al siglo XV y el periodo de los reinos combatientes de Europa, ¿no? Entonces, vemos esos datos genéticos, ¿no? Una apertura cultural, vemos como miembros de una misma familia fueron receptivos a diferentes culturas, ¿no? Esa receptividad, pues, no pudo haber sido solamente una receptividad cultural o respecto a los artefactos, sino también eh, una receptividad genética. También sabemos que la endogamia fue frecuente en los humanos primitivos también. Entonces, ¿qué hacían ellos? Así se creaban poco a poco endogamias, pero endogamias ya más interlocales, ¿no? Interregnos. Entonces, el análisis del parentesco también puede determinar el sexo de los individuos. Encontraron un esqueleto un poco grácil, ¿no? Un poco como chica, ¿no? Cuando se dieron cuenta era de hombre. Era de hombre, un esqueleto algo dócil, delicadito, ¿no? Hicieron los análisis, era de hombre. Entonces, ellos hicieron un buen avance en genética molecular, ¿no? Y estos avances permiten plantear preguntas sin respuesta también, porque mientras más sabes, más te preguntas. Y este enterramiento se ha vuelto un ejemplo de libro de texto sobre cómo profundizar todo esto, cómo entender el contexto regional. Y mi concepto, aunque los arqueólogos tienen otro objetivo, ¿no? El contexto regional de la zona, yo lo veo desde el punto de vista de la realpolítica, cómo se dominan personas a través de su vida, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esto, ¿no? Más allá de eres del bando de los francos, o eres del bando de los lombardos, o eres del bando de los bizantinos. Más allá de eso, todo al final era una misma familia, un mismo grupo de poder. Gane quien gane, ganaba el mismo grupo de poder, solo que estaba dividido en varias ramas. Es decir, una oligarquía reinante que existía aquí en ese tiempo. Estaba ya formándose en el año 500, 600. Esta oligarquía reinante pues sigue hasta la fecha, ¿no? Hay algunos reinos sin reino. Un día hablaremos de eso, ¿no? Pero esa es la oligarquía reinante, ¿no? Durante el periodo de los grandes imperios europeos, existía esa monarquía reinante. El periodo de los reinos combatientes, Carlos V, existía esa oligarquía reinante entre ellos, ¿no? Porque entre ellos había alianzas matrimoniales y también eso sucedía en el año 500 según esas investigaciones, ¿no? Así es como se forman oligarquías sólidas que comienzan poco a poco a cerrarse, ¿no? Tienen ciertas aperturas a veces, pero también se cierran y comienzan a dominar estados, imperios, ¿no? Comienzan a dominar a la gente, ¿no? Entonces, al final, la gente está dominada por estas cuantas familias que no solamente se reparten los bienes, los recursos, los servicios, también se reparten las coronas. Esa es la realidad biopolítica. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.